Dios te bendiga y bienvenido al día número 84 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado en este día. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 20 y 21. Son solo dos capítulos que vamos a estar leyendo el día de hoy y vamos a estar leyendo la Biblia a Nueva Traducción Viviente para que me puedas acompañar. Vamos a orar antes de iniciar, como siempre pidiendo a Dios que Él sea quien nos guíe y nos dirige en la lectura de hoy. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a iniciar así a leer el capítulo 20 del libro de Jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esta noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: Ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibea. Echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una 10ª parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibea, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo: «¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguennos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibea, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad». Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibea para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibea 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibea. Después avanzaron hacia Gibea para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad
salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posesiones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor, y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibea. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad, y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibea. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibea salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibea. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba, y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibea. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: los estamos derrotando, como en la primera batalla. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante, los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua, hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibea. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gidom.
Ese día, la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín, y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Jueces capítulo 21. Los israelitas habían jurado en Mizpa: nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y ahí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortado una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Jabes de Galaad había asistido a la asamblea, pues luego de contar a todos los presentes no había nadie de Jabes de Galaad. Entonces la asamblea envió a 12,000 de sus mejores guerreros a Jabes de Galaad, con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron: ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos, para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio, porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor, que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposas: vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos: sean comprensivos, por favor. Dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galaad, y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas.
Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Aleluya. Llegamos oficialmente al final del libro de Jueces, donde acabamos de leer los últimos 2 capítulos del libro 20 y 21. En estos 2 capítulos vemos nosotros la continuación del capítulo 19, donde la concubina de este hombre, de este levita, había sido violentada por hombres que querían hacerle daño a él, y él les había entregado a su concubina. Y como consecuencia de todo esto, este hombre, en su enojo, en su molestia por justicia, por lo que había sucedido a través de todo esto, ¿verdad? Él corta a su mujer, a la concubina, en 12 pedazos y envía una pieza a cada parte de Israel. Y en el capítulo 20 y 21 vemos nosotros la consecuencia de esto, donde el pueblo de Israel se une como un solo hombre, con la excepción de Benjamín, obviamente, y ciertas ciudades o regiones que vemos, ¿verdad?, en el capítulo 21, que no se habían unido. Y vemos, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel se indigna de lo sucedido, al punto de que suben a Betel, suben a la casa de Dios que estaba siendo en aquel momento administrada, o el sacerdote era Fines, el cual, o algo de lo cual nosotros debemos también ver con estos datos que nos da la Biblia, de que en aquel instante Fines era el sacerdote, significa que estos 3 últimos capítulos no están en el orden cronológico del libro, por la razón de que Fines era el que estaba siendo el sacerdote. Ahí recordemos de que después de la muerte de Josué y todo esto, Israel quedó sin ningún tipo de liderazgo. Entonces, estos últimos 3 capítulos nos dejan saber de que con el hecho de que nos está diciendo de que Fines era el sacerdote y que el pueblo había subido a Betel, al tabernáculo, a ofrecer ofrendas de paz y sacrificio y todo esto, nos deja saber de que no está en el orden cronológico de todo lo que hemos venido leyendo, ¿verdad? Y vemos que las tribus de Israel se une como un solo hombre y se indigna de lo sucedido. Recordemos de que anteriormente, en los últimos capítulos que hemos leído, el pueblo de Israel ha hecho lo malo ante los ojos de Dios constantemente. Pero en esta ocasión, posiblemente todo esto es al comienzo de la decadencia espiritual y moral de Israel. Porque en esta ocasión vemos nosotros que el pueblo de Israel se une como un solo hombre y quiere quitar de entre medio de ellos este pecado, a santificarse delante de Dios. Y vemos la respuesta de Dios con Israel, y dejándoles saber a Israel que Él les daría la victoria en contra de Benjamín, y de que sí, ellos debían de ir a hacer guerra en contra de Benjamín. Pero a través de todo esto vemos nosotros que hay una gran mortandad a raíz de todo esto como consecuencia. Se reúnen aproximadamente 400,000 soldados israelitas, mientras los de Benjamín se les pide a ellos que por favor saquen a los culpables, a aquellos hombres perversos que habían hecho esto. Pero los de Benjamín se rehúsan y van a guerra. Se arrematan en contra de los soldados israelitas, con ellos solamente teniendo 26,000 soldados guerreros.
Así que Israel tenía 400,000 soldados y Benjamín solo tenía 26,000. Y fuera de las tres guerras que ellos tienen, los benjamitas ganan las primeras dos guerras, pero Israel los vence ya en esa tercera guerra. Y ganan ellos al punto de que los habían reducido a tan solamente 600 hombres, al punto de casi extinguir a aquella tribu. Aquello se convierte en algo de preocupación para ellos, pero reconociendo al pueblo de que era necesario exterminar aquel pecado de entre medio de ellos, aquello que no agradaba a Dios, aquello que no agradaba a Dios. Y vemos en el capítulo 21 que no tan solamente el pueblo de Israel arrematen o van a guerra en contra de Benjamín, pero aún de aquellos que no se habían unido a la guerra, que era específicamente la ciudad de Jabes de Galaad, que no participaron en la guerra, que no se habían unido en contra de esto. Y fuera de todas las personas que mataron, solamente quedaron 400 mujeres vírgenes, que fue la solución que ellos crearon o se ingeniaron, ¿verdad? Para proveerles esposas a los benjamitas después de ellos haber hecho voto, haber jurado por el Señor de que no les darían sus hijas, por la razón de que los de Benjamín habían hecho lo que habían hecho, ¿verdad? Am, y la otra respuesta que ellos se solucionan es que los de Benjamín se, ah, se robaran a jóvenes de de un festival en Silo, que era un festival agricultal, perdón, donde salían a celebrar, y de allí porque habían solamente quedado 600 hombres, pero de los de Jabes de Galaad, solamente 400 mujeres vírgenes habían sobrevivido. Entonces faltaban aún 200 mujeres para esos otros 200 hombres que no tenían aún esposa, porque los israelitas sí se entristecieron en el hecho de que una tribu de Israel prácticamente se había desaparecido. Entonces se preocuparon ellos en proveerles esposas. Y vemos de que la solución que ellos proveen es de que para esos otros 200 hombres que no tenían esposas, de las de vírgenes de Jabes de Galaad, ellos proponen de que se las roben. Y de esa manera ellos no iban a romper ese voto. Dentro de todo esto, como para finalizar el libro de Jueces, vemos desafortunadamente este ciclo constante al principio del libro, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios hacía lo malo ante los ojos de Dios, y Dios en su misericordia levantaba un libertador. Pero hacia al final del libro vamos viendo nosotros una decadencia completa y terrible entre medio del pueblo, como consecuencia de su pecado, como consecuencia de ellos no hacer la voluntad de Dios. Al ellos otra vez volviendo al punto de que ellos no expulsaron a todas aquellas personas que Dios les había dictado de que ellos debían de expulsar de la tierra que Él les había entregado. Dice la palabra de Dios que la bendición que Dios da no añade tristeza, pero aquella bendición que Dios nos da, nosotros debemos de tomarla dentro de la voluntad de Dios y seguir
la voluntad de Dios también, porque aquello que Dios nos puede dar se puede convertir en maldición en nuestras vidas si nosotros le damos un mal uso. Y lo vemos aquí nosotros con el pueblo de Israel. Dios les dio la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel con el fin de bendecirlos con aquella promesa que Él les había dado a través de las generaciones. Y Dios les advierte una y otra vez antes de que ellos entraran, de que que permanecieran fieles a su palabra, a lo que Él les había instruido. Y como consecuencia, vemos nosotros que las decisiones que Israel tomó los llevó a desviarse de la verdad, los llevó a pecar en contra de Dios. Y como consecuencia, ellos escogieron la maldición sobre ellos. Porque cada uno, dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 21, verso 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos ya no estaban viviendo bajo la voluntad de Dios, ya no estaban ellos viviendo bajo las instrucciones de Dios, bajo lo que Dios les había instruido. Ya no estaban viviendo de acuerdo a lo que a Dios le parecía bien, sino de acuerdo a su propio definición del bien y del mal, el cual en muchas de las ocasiones puedo inferir de que era influenciado por la cultura, por la influencia de las personas que ellos habían permitido que permanecieran en la tierra de Canaán. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto donde hemos estado leyendo el libro de Jueces y hemos visto esta historia del pueblo de Israel, donde Dios por fin les dio esta promesa, les dio el cumplimiento de esta promesa, de esa tierra prometida, esa tierra que iba a ser de bendición para ellos. Pero vemos que en las manos de ellos, del pueblo de Israel, esto se ha convertido en maldición por su desobediencia. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Gracias por conectarte el día de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué pensaste del libro de Jueces. O déjanos saber qué es lo que Dios habló a tu vida dentro de este libro. Lo que Dios habló y ministró a tu vida. Así que gracias y Dios te bendiga y te espero el día de mañana.